Sí. Muy bien. A través del azúcar y nuestra salud. Es todo. Hola a todos. Buenas televisión. Vamos a transmitir. No, todavía falta porque no veo que hayan llegado nuestras visitas. ¿Sale? Sí. Sí. ¿Cuánto falta para? 5 minutos. 5 minutos. Pues yo digo que si se apuran, empezamos en punto. Presumamos. Alcanza hasta para los vecinos, yo creo. Yo espero que sí. No, yo creo que sí. Déjenme montarme más en otro lado, porque esto me masturba aquí. Qué bueno, muchas gracias por venir. Gracias Con mucho por gusto. invitarme. Buenos días. Buenos días. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y sabes qué también? Que son tantos eventos en un día que no les da ni siquiera para ver las condiciones. O sea, en Garibaldi. Pero además deciden romper el protocolo y salirse los llevan cochino. Está bien. Está bien. Es como el más elegido. Está bien. Sí, para el domingo el tema de Parque Cuitlava. Le insistía a Jorge, no va a ser el domingo, lo mandamos hasta el siguiente, pero insistir en que la alcaldesa organice el evento. Horas de aquí. Sí, por para- favor. Siéntese, Nada más secretario, era porque por adelante. Sí, claro. Sí, sí, porque se organiza la alcaldesa, es otra cosa. Sí, Sí. pero para que sea en grande y no Muy bien. algo No, tendría que ser así algo es. súper grande. Así es, así es. Sí, yo no voy a estar ese día, secretaria. No te preocupes, pero normalmente las inauguraciones de parques son Bonita, fiesta sí, o hasta hacen sí. concierto o hasta, Sí. entonces Sí, tendrían que hacer algo grande y bonito porque aparte sí, el parque está. pero tienen que empezar a avisar con pintas en los muros de tal día se abre. Sí, pero es el ritmo que trae, o sea, necesita bajarle un poquito, ¿eh? Sí. mire, nunca me... ¿Quién hizo esto? ¿Usted sabe quién es? No. Es mi Gabriela. mamá. Sí, Mi mamá es la señora Salido, la realidad. Y es María. Pero bueno, está presente, mami. sí. Muchas gracias. Se pasa. ¿Quién va a saber quién es? Está bien. Usted me dice. Ok. Pues qué gusto, de veras. No, igualmente. Vamos a tener Ay, los. Arturo. De tus vecinos de Lomas. Gabriela me pidió que le mandáramos la liga. De hecho, cuando dicen, va a estar por las redes sociales del Congreso. Sí, todos saben, pero ella en particular me la pidió. Les va a apuntar a los carros. Pues por WhatsApp así se conecta directo. Vale, aquí la tengo. En 5 minutos. Muchas gracias. Nada más préndenos fuera el aire acondicionado. ¿Qué más? Hable ahora, ok, para siempre. ¿Qué más necesita? ¿Tiene agua? No, todo está bien, todo está bien. ¿Se puede quitar el saco? Gracias. Está bien, estamos frescos. Sí, gracias. Pues varios de los temas le he pedido a Ana que me ayude a presentarlos, dado que ella inclusive es la que ha llevado las reuniones con los vecinos. ¿Tú nunca los conoces a casi todos? Sí, Todos. sí. Igual Y entonces, con Lomas tuvimos reunión, videollamada. Fueron alrededor como unos 25 vecinos los que estuvieron en esa videollamada.
es que, no, luego les da miedo personajes como el que tenemos en Cuauhtémoc, que entregamos un parque que termina siendo quién sabe qué cosa. Entonces, un poco platicar con las ganas en tanto se mantenga con este sentido y así con esos murales y no lo reviertan, pues está entregado porque pues fue una, digamos, una inversión y también un edificio del gobierno. Pero si llega alguien que lo revierte, pues que el gobierno lo pueda recuperar. Pero si sigue pasando el tiempo, lo que usted hicieron No, se no, va no. deteriorando. Sí, no, ya, yo creo que la próxima semana o la siguiente lo estamos entregando. Qué bueno. ¿Cuánto? ¿Ahora sí Sí. me invita? Sí, quedamos de ir, sí, porque a ella, que fue una de las promotoras, Me hicieron el feo. no sé por qué no la invitaron el día, que nunca hubo una inauguración como tal, o sea, la verdad es que No, pero hubo una visitas visita, sí, también lo entiendo, ni crea que me siento no, aliviada. Yo porque entiendo que nosotros, la situación en esta ciudad pues, es compleja. Y bueno, pues pero siempre ha habido, hubiera no, pero la jefa, Diálogo permanente, ¿no? Trabajar con todos. nos encantaría, pero ¿sabes lo difícil que se ha vuelto? Si yo le contara a mi mamá, le daba un algo, ¿no? Casi, casi, ¿cómo están tus compañeros de trabajo? No sabes cuál presumir. No voy a decir más. bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Pero sí, no se preocupe, no me siento ofendida ni nada, No, al lo entiendo. contrario, Lo entiendo nosotros, porque aparte es un momento también muy complicado, hasta para la alcaldesa, ¿no? con ella siempre ha habido muy buena relación. Hoy se trató el tema con todo el gabinete de seguridad, ya dijo el Ya nos presidente, van a hacer ya, la calidad. es una estrategia complicada y justo ahí hay intereses del otro personaje Sí, metido pero acá hasta que por eso debería dice que no, que cuando fue el incendio llegó ella llegó ella. No, y que tuvo que llegar, sí, pues sí son sus parientes y eso ha sido parte de lo complicado. Sí, estoy clarísima de eso. De hecho, bueno, la complicada y también, por ejemplo, en Antara, ¿no? Sí, Porque en el informe de Margarita, o en el informe conjunto de Margarita comenta que está esforzándose por hacer el numeramiento en Cuauhtémoc. Pues yo hasta aplaudí, me dio bien con mis vecinos, pero pues entonces no me pues, pero ya tiene un operativo de protección civil para poder hacer eso y a partir de eso todo lo demás. y entonces ya vamos a poder hacer nuestro sendero seguro. Ya, yo me comprometo a entrarle al sendero seguro, cuente con eso. Pero ya acabemos antes de que nos vayamos, ¿no? Sí, Ya de agua. sí, sí. Porque ya estamos a unos meses de que esto se vaya como Sí, quién sabe qué. ¿Les sirvo hablar? Para septiembre ya sabemos algo, más información. sí. A mí me anda echando ahí por delante a la alcaldía ¿A cuál? con la alcaldesa. Ana, manda secretario. ¿Quién No, Erika? sí, No, de gracias. que hasta Sí, me diciendo yo, no, pues ya, si lo mejor es ir con la alcaldesa, ¿no? gracias. Que se comunique Ah, tantos problemas, ¿no? gracias. A ver, ¿Dónde paso. está tomando café? ¿Tú quieres agua? Ya, acá está. Gracias. Gracias. Es que saben que esta de las urdes. No, hombre. Yo sí le dije, no te desentienda, Fede. No me andes Pues echando. Miguel Hidalgo. Pues eso decía yo, pero Pues sí. el alcalde va a buscar la relación. Uy, ¿Qué le digo? Ya, y yo creo que no está mal, porque eso también da paz. Creo que en este momento en el que todas las partes están haciendo su mejor esfuerzo, pues es un esfuerzo por conciliar y mantener. pues sí. ¿Ya? Pues ya nos arrancamos. Yo ya. Va. Es que como estamos en tele de ese señor de allá atrás, nos tienen que decir 3, 2, 1 y nos arrancamos. Buenos días a todos y a todos, bienvenidos todos al Congreso de la Ciudad. Estamos esperando nada más que el canal del Congreso nos diga a usted en qué momento podemos iniciar. ¿Usted nos dice? Okay. Ya mañana, línea 2. Ay, ya, bueno, usted va a descansar.
es una parte de línea 2. Secretario, échale muchas ganas a ese tema, porque ese tema, usted sabe que con cualquier cosa que se patine, No. va a caer encima. La línea más segura, yo creo, de todas, es esa, por lo que hicimos en intervención. Y ya me conoce, me tardé y si era necesario una semana más, pero por claro inspeccionamos 1,200 soldaduras. O sea, bueno, luego le platico. Onda nos platica. Buenos días a todos y a todas, a la ciudadanía, a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, al personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Bienvenidos sean. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Aida Cecilia Mendoza Rodríguez, subsecretaria de Servicios Urbanos, la arquitecta Ana Laura Martínez Gómez, directora ejecutiva de Proyectos de Obra Pública en la Secretaría de Obras y Servicios, y por supuesto el maestro Jesús Antonio Esteban Medina, titular de la propia Secretaría, a quienes agradecemos su disposición para compartir con la ciudadanía los proyectos de obra pública, así como señalar los avances y los alcances de cada intervención. En esta ocasión vamos a abordar un tema que muchos vecinos y vecinas han estado manifestando diferentes inquietudes. ¿Y por qué lo planteo así? Porque nos hemos encontrado en la complejidad de poder empatar dos proyectos importantes que el día de hoy ejecuta el gobierno de la ciudad, que es precisamente el proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y a su vez pues el cablebús línea 3, que pues físicamente se empatan y complementan. Entonces, al ser proyectos separados, se había vuelto complicado para la ciudadanía poder analizar y entender los alcances y el avance de las propias intervenciones. Recordaba justamente que hace poco más de un año, el 24 de junio del 2022, tuvimos la oportunidad en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de platicar precisamente con el secretario aquí presente los proyectos e intervenciones que se realizan durante este ejercicio fiscal en materia de recuperación e incremento del espacio público. Desde entonces, en este tema surgieron una serie de dudas que también hay que decirlo similares en su momento por habitantes, a las manifestadas por habitantes de Gustavo Amadero por la ubicación de las torres o columnas, así como el impacto que en su caso se generan alrededor de las zonas donde se ubican las estaciones. Hablamos también del diagnóstico para modificar el trazo de la ruta por las afectaciones que podían causarse en ese momento, particularmente a la Casa Luis Barragán, así como a la imagen urbana en diversas colonias, desde Lomas Altas hasta San Miguel Chapultepec. Por eso agradezco nuevamente la disposición del secretario y del personal de la dependencia, quienes nos compartirán el día de hoy datos de esta obra y con ello atender inquietudes de las colonias que hoy están representadas en este espacio, a quienes agradezco a los vecinos y vecinas que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos al Congreso de la Ciudad, créanos que es un gusto tener aquí, pues tenerlos a ustedes aquí, ¿no? Y también a aquellos que nos están siguiendo por el canal del Congreso y las diferentes redes sociales. También, como he mencionado en numerosas ocasiones, las intervenciones que se realizan en nuestra ciudad deben siempre estar guiadas por el ánimo y necesidad de los vecinos, quienes a través de sus opiniones y participación orientan la brújula y el rumbo que debe tomar la planeación y el ordenamiento de la ciudad. Es por ello que celebro estos ejercicios de transparencia e información con la ciudadanía, pues dan la posibilidad de analizar de manera integral estas obras e intervenciones sin mayor preámbulo. Y antes de ceder el uso de la palabra al maestro Jesús Esteban, quiero señalar el formato con el cual se dará método y se organizará la participación, que también es muy importante. Durante la presentación se les va a proporcionar por parte del equipo de la comisión tarjetas para que puedan anotar
preguntas, ¿no? o dudas en particular, sus intervenciones, para que al final de la presentación se pueda hacer este intercambio hasta por 3 minutos para realizar las preguntas y posteriormente el secretario y la subsecretaria o la directora puedan apoyarnos a dar respuestas a las mismas. Así es que pues agradezco, esta es una pequeña introducción nada más y cedería el uso de la palabra al secretario, maestro Esteban. Adelante, maestro. Entiendo que no sé si tendremos una proyección de este lado, acá no, solamente en su pantalla lateral. En la medida de lo posible yo pediría que le hiciera un poquito más para adelante para que los que están sentados y nos acompañan puedan verla plenamente o con mayor facilidad. Pues buenos Adelante. días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir y por invitarnos a la presidenta de la Comisión de Espacio Público para informar a la ciudadanía, como es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, y así lo asumimos, y de ahí que este ejercicio que hemos tenido ya en varias ocasiones nos da mucho gusto poder llevarlo a cabo ahora de regreso en el Congreso. Los últimos han sido o a distancia o en la Secretaría, entonces nos da mucho gusto regresar al Congreso para informar. Y el día de hoy, como bien lo indicó la diputada Salido, traemos el proyecto, en específico la intervención de uno de los proyectos que se está llevando a cabo como parte de Chapultepec Naturaleza y Cultura, que en realidad son muchas intervenciones que se llevan a cabo en este ejercicio el proyecto cultural tal vez más importante en el mundo en estos momentos en términos de superficie y de intervenciones, en realidad de fondo, en términos de arte. Y uno de estos tiene que ver con la movilidad, con la interconexión entre las diferentes secciones de Chapultepec. Entonces, sí, la siguiente, aquí se ven los nodos, todo lo que se está trabajando. No vamos a hacer el detalle de cada uno de los nodos, pero sí que conozcan que va desde el haber abierto Los Pinos a la ciudadanía y varios puntos que están dentro de lo que era la Casa Presidencial, hasta lo que es la nueva Cineteca, las bodegas nacionales de arte, el parkour, en fin, todo lo que ven ahí. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema de movilidad, de lo que es la interconexión desde la primera hasta la cuarta sección, que también tiene una función de movilidad al pueblo de Santa Fe, llevarlo hasta el Metro Constituyentes. Aquí cedo la palabra a Ana Laura Martínez, a la directora ejecutiva, que es quien ha llevado la coordinación de este proyecto y que también es a quienes muchos de ustedes vecinos conocen, dado que ha sido quien ha estado en las mesas de trabajo atendiendo tanto solicitudes de información como diferentes conciliaciones de temas. Entonces, adelante, Ana Laura. Gracias. La siguiente, por favor. El sistema de transporte cablebús es un sistema que va a tener 5.5 kilómetros, que va a ir desde Los Pinos y Metro Constituyentes hasta el pueblo de Santa Fe, Vasco de Quiroga. Esto con la intención de tener 6 estaciones que nos permitan tener, además de la conexión de cada una de las 4 secciones, incluyendo la nueva cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que también podamos dar ese servicio de transporte público a las colonias que por años han quedado marginadas en este sentido, ¿no? Entonces, el sistema de teleférico que estamos incluyendo en este proyecto nos va a dar la posibilidad y nos va a brindar esa calidad de transporte para poder conectar a un sistema de transporte masivo. Es importante también mencionar que conectaremos a unos 250 metros caminando del tren de la nueva estación Vasco de Quiroga. Entonces, estamos hablando de una interconexión de sistema de transporte que va a permitir mejorar la calidad en tiempo y de vida de estos habitantes. Si bien tenemos 10 pasajeros por cabina, nosotros lo manejamos como una primera etapa inicial con 71 cabinas. La intención es que el sistema llegue a transportar
3,000 pasajeros por día. Esto nos llevaría a una segunda fase, pasar de 36,000 pasajeros diarios a el doble, ¿no? Entonces, esa es parte de la intención de este sistema. Actualmente cuenta con 40 torres. La que sigue, por favor. Y cada una tiene sistema de Wi-Fi. Los beneficios de un sistema de este tipo, principalmente que es amigable con el medio ambiente en la reducción de las emisiones de CO2 al año, es silencioso, es un sistema silencioso y no contaminante. También a través de la obra se hace una rehabilitación de áreas verdes. En ese sentido, no solamente es el impacto de áreas verdes, sino de árboles plantados, plantas y arbustos. Tenemos un programa de polinización en el gobierno de la ciudad, entonces esto es importante también para esa parte de rehabilitación. La que sigue, por favor. Los beneficios en cuanto al sistema del ingreso gratuito para personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad evidente, niñas y niños menores de 5 años de edad, en un horario de servicio de 5 a 23 horas, de sábado a domingo y días festivos. También aquí el sistema nos permite que la gente pueda ingresar con la bicicleta. La que sigue. El cablebús nos da un impacto económico, nos trae nuevos negocios establecidos en las zonas, ordenados, y la mayoría de las personas trabajadoras del cablebús son vecinos. Se está llevando a cabo un tema de capacitación. Si bien el sistema es un sistema actualmente ya no tan nuevo, se empezó con la línea 1 y 2, en ese momento se decidió que teníamos que capacitar ingenieros para que el mantenimiento fuera por parte de ingenieros mexicanos. Entonces, también ya el sistema de cablebús incluye esta capacitación. Entonces, eso es uno de los, creemos que mejores beneficios que podemos dar en cuanto al sistema y la operación. La que sigue. El sistema de cablebús es seguro, es uno de los sistemas más seguros a nivel transporte en el mundo. Cada una de las torres cuenta con su estudio de mecánica de suelos, con base en ella se realiza la cimentación apropiada para cada uno de ellos y la comunicación bidireccional entre las salas de control y cabinas para mayor seguridad de las personas usuarias. Es un sistema rápido, en realidad aquí hablamos de que vamos a transportarnos de Los Pinos a Constituyentes en 22 minutos y incluyen Wi-Fi gratis tanto en estaciones como en las cabinas. La que sigue, por favor. Además de implementar, y esto es algo que hemos platicado mucho, el sistema de transporte, tenemos una interacción muy fuerte con la parte urbana. Entonces, la rehabilitación de las zonas aledañas a las estaciones, con un tema de senderos seguros, de murales, de limpieza, se lleva a cabo con la implementación de un tipo de obra, de este tipo de obra. ¿La que sigue? No sé si quieres comentar algo. Sí, solo hacer referencia a el nivel de precisión que requieren estos proyectos en cuanto a seguridad, en cuanto a la operación de sus estructuras y el monitoreo que se da, el seguimiento que se da, es lo que les aporta ese gran nivel de seguridad y lo que los distingue como uno de los sistemas de transporte más seguros del mundo. Es decir, las torres o las estaciones prácticamente no se pueden mover, no pueden tener asentamientos, hundimientos diferenciales. De ahí que cada uno de los postes tiene un sondeo de mecánica de suelos, se confirma el sitio donde se van a soportar esas pilas y se confirma a la hora que se construyen las pilas, se hacen también pruebas de integridad de las pilas, en fin, son sistemas muy precisos que eso es parte de lo que requieren para su operación, pero a la vez lo que les aporta también un nivel de seguridad muy alto. Aquí traemos algunas imágenes de las estaciones, de cada una de las 6 estaciones que estamos proponiendo para el cablebús línea 3 Chapultepec. Esta es la de Vasco de Quiroga. Actualmente la zona del pueblo de Santa Fe es una zona que no tiene espacios, inclusive en su mayoría espacios no públicos. Lo que estamos logrando con la implementación de esta estación es ganar
estas plazas que se ven abajo de la estación, estas plazas que se ven debajo de la estación, creando una mejora en los cruces seguros. Y si bien recuerdan, ahí tenemos 2 escuelas, un preescolar y una primaria. Entonces, el flujo o la afluencia de familias en esta esquina es muy fuerte. Entonces, estamos haciendo toda una reconfiguración para ganar ese espacio público. La que sigue. Esta sería la estación Cineteca Nacional, está al interior de la 4ª sección. Estamos en un área que se llama Jardín Polvorines y actualmente demolimos uno de los polvorines, una zona ya impactada, para construir parte de la gran mayoría de esta estación. La que sigue. Esta sería la estación Cricri, que está justo enfrente del Colegio de Arquitectos, donde actualmente tenemos el estacionamiento público que en su momento daba servicio a la Secretaría de Hacienda. Ahí es donde se está construyendo esta estación. La que sigue. La estación Charrería, que estamos prácticamente utilizando parte del predio que tenía asignado este espacio, y estamos generando un recorrido de banqueta que actualmente la zona, como saben, entre el Panteón, el Lienzo Charro, es una banqueta muy comprometida, donde tenemos un puente peatonal. Entonces, aquí la importancia también es reforzar con estos puentes peatonales, hacer el cruce directo hacia las colonias de enfrente para llegar directo a la estación. La que sigue. Esta es la estación Panteón de Dolores, está ubicada en la 2ª sección, es la estación de menor metros cuadrados, desplantes que tenemos. La que sigue. Y también se generan plazas. Y por último tenemos la estación Los Pinos, que si bien está dentro del complejo cultural Los Pinos, estamos dejando el acceso por la vía pública, por Parque Lira. Esto nos da la ventaja de poder hacer un recorrido de entre 50 y 70 metros cuadrados para podernos desplazar al Metro Constituyentes, ¿no? Y hacer la conexión con el metro. La que sigue. En el tema de socialización, nosotros hemos estado llevando a cabo diferentes esquemas, mesas de trabajo, sesiones informativas, videollamadas con los diferentes vecinos y vecinas de las colonias aledañas. En este caso hemos tenido esas sesiones con la colonia Daniel Garza, ampliación Daniel Garza, Observatorio, Las Américas, 16 de septiembre, y lo mismo con las colonias de Álvaro Obregón. La que sigue. En ese sentido, aquí podemos ver todas las acciones que hemos llevado en torno a las escuelas El Pípila. Son 3 escuelas, el verde, el azul y el preescolar. Tuvimos diferentes sesiones, tuvimos recorridos a la línea 1 del cablebús. Esto es importante porque nos dimos cuenta que el desconocimiento a una línea de este tipo o un sistema de transporte de este tipo a veces causa temor, una mala información e inseguridad. Y al momento en que la gente podía tener ese contacto, vivir la experiencia, se daban cuenta de la calidad del transporte y la seguridad que brinda. En ese sentido, logramos tener una buena aprobación por parte de toda la comunidad escolar para el desarrollo de la infraestructura cercana a la escuela. La que sigue. Ahorita nos encontramos ya en acciones. Parte de los acuerdos era un tema de señalización por protección civil, horario de obra fuera de horario escolar, solo trabajamos hacia las tardes, en las noches, fines de semana, días festivos, o empezaremos a trabajar en días de vacaciones. No laboramos mientras haya horario escolar. Y tenemos una mesa permanente con la autoridad educativa. Esto es importante. Al final del día ellos rigen las reglas, la normativa, y son quienes garantizan la seguridad de las escuelas. Entonces tenemos una mesa permanente con ellos. Parte de los acuerdos, si bien, como se los mencionaba, Cablebús es un sistema que también voltea a ver la parte social, y en este sentido entran las mejoras para las escuelas en torno al sistema de Cablebús. La que sí. Entonces, aquí importante sobre todo, en las escuelas del Pípila pudimos observar que hay un espacio, un área verde
que quedaba entre la Gaza de Periférico y la de Parque Lira, un espacio que ellos tienen asignado, pero que definitivamente no brinda las condiciones de seguridad. Entonces ahí vamos a garantizarles las condiciones de seguridad para que ellos puedan hacer actividades de huerto urbano. Llevan muchos años haciéndolo, simplemente que ahorita vamos a reforzar las acciones de limpieza y de seguridad hacia ese espacio que no cuentan con ellas. Y la otra es que por muchos años se quedaron unas casetas cuando se construyó la línea del metro, casetas que ellos aprovecharon para hacer un comedor, entonces, y que no tienen las condiciones. Entonces también vamos a aportar un nuevo comedor en esa zona, porque tienen un problema de fauna y de seguridad. Entonces es parte de las mejoras que vamos a realizar ahí. La que sigue. Algunos arcotechos en las canchas. La que sigue. Y en el caso de las escuelas que tenemos hacia la estación Vasco de Quiroga, aquí lo importante era que ellos estuvieran informados de cómo iba a ser el proceso de obra de la estación, ya que sus accesos dan completamente hacia ese espacio. Entonces, aquí hay que coordinarnos muy bien por el tema de los puntos de seguridad que tienen las escuelas, ¿no? Hay unas que carecen al interior del complejo el punto de seguridad y lo hacen afuera. Entonces, este es el caso del preescolar y estamos coordinando todas esas acciones. La que sigue. Ahorita ya nos encontramos implementando los tapiales, la señalética de protección civil que nos determinan para continuar con las actividades de obra. La que sigue. Algunas mejoras, principalmente en el preescolar, es que también cuentan con un espacio verde que no tiene las mejores condiciones de accesibilidad. Aquí la intención, o más bien no cuenta con condiciones de accesibilidad, la intención es mejorar ese espacio y que los niños estén en un lugar resguardado, seguro, ¿no? Para llevar a cabo sus actividades del receso. La que sigue. Derivado a que no solo estamos hablando de, y lo mencionaba el secretario al inicio, Cablebús forma parte de un proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Aquí la accesibilidad en la cuarta sección la estamos modificando completamente para brindar las condiciones no solo a los habitantes del pueblo, sino a los habitantes dentro de la Sedena. Es una comunidad bastante importante, y los visitantes que van a llegar peatonalmente a la cuarta sección. Entonces esto nos da que tenemos que hacer una modificación muy grande en el acceso de Vasco de Quiroga para brindar esas condiciones. Hemos hablado de que se van a generar 3 grandes plazas, el control de seguridad lo vamos a seguir teniendo como lo tiene la Sedena, y aquí es donde convive uno de los accesos de la primaria Venustiano Carranza. La que sigue. Y nosotros le damos la socialización que estamos haciendo en torno a todo el frente de la segunda sección del bosque es a partir de varias mesas de informativas y de trabajo. Llevamos alrededor de 7 reuniones con reportes de avance de obra, 2 mesas informativas de forestación y seguimiento, no solamente de las actividades que se hacen en torno a la obra de Cablebús, sino de todas las acciones que está llevando a cabo el bosque de Chapultepec a partir de la dirección, ¿no? Que es importante y no menor el trabajo que se está haciendo también de reforestación en las 4 secciones del bosque. La mesa de trabajo para el desarrollo del proyecto de Avenida Constituyentes en torno a la accesibilidad y que carecemos de ella en la mayoría de los 2 kilómetros que tenemos, y el desarrollo del plan manejo. Aquí se suscitó una petición por parte de los vecinos en cuanto a las minas de sus colonias. Si bien no es directamente relacionado con el cablebús de la estación, es un tema que sí nos abrieron en las mesas y que decidimos como secretaría darle seguimiento para poder atender y armar un buen plan maestro de atención a las minas. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos también investigado y localizado aquellos estudios que tenían por años, que se hacían y que no se les daba seguimiento. Afortunadamente tienen un estudio que estamos analizando que todavía tiene vigencia del año 2021, que está bastante completo,
para lograr que podamos acortar los tiempos de este plan maestro de minas, ¿no? Es un plan, y sí lo quiero dejar claro, independiente a lo que de la obra de Cablebús. Entonces, llevamos 5 reuniones sobre este tema y un recorrido en sitio. La que sigue. Esto es parte de lo que estamos revisando y del polígono del estudio que está muy avanzado en cuanto a las líneas de tomografía eléctrica y sondeos mecánicos realizados por el grupo EPIESA. La que sigue. Las líneas de georradar realizadas, la que sigue. Y las videograbaciones realizadas, ¿no? Me parece que aquí termina la exposición. Ya estás entrando al tema de… Sí, bueno, pues como vieron, estamos informando los avances de este proyecto en específico y este tema que surgió a partir de la preocupación y la búsqueda de información respecto a la intervención que estamos teniendo. De ahí que Ana Laura me ha mantenido informada respecto a estudios que existen, y por la experiencia que hemos tenido en otros proyectos, le he pedido incorporar a nuestros especialistas. Nosotros tenemos a un geofísico, un geólogo que nos ayudó a enderezar, por ejemplo, el hospital de Tláhuac, que nos ha estado ayudando en la estabilización de diferentes suelos y que le he pedido incorporar, y normalmente lo que hacemos es también el Instituto de Ingeniería con su área de geotecnia. Dependiendo del tema, buscamos al especialista para que nos asesore. Entonces, hasta donde tengo información, vamos a buscar, o más bien ya se hizo una recopilación de la información de la que disponen, y veremos qué estudios adicionales requerimos llevar a cabo para hacer este planteamiento. Como bien dice Ana, bueno, los antecedentes que tenemos es que años antes ha habido intervenciones, y en especial estos temas de relleno de las cavernas, lo ha hecho la alcaldía en turno o la delegación en turno. En algún momento apoyamos con el producto de excavación de la ampliación de línea 12 para rellenar costales y con base en ellos seguir rellenando las oquedades. Entonces, bueno, pues hasta ahorita el estatus que tenemos es el recopilar la información, continuar con las mesas de trabajo y establecer un programa de intervenciones que ya determinaríamos las autoridades responsables de llevarlo a cabo, ¿no? Aquí también un participante importante es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que también siempre nos acompaña en este tipo de trabajos. Y por el momento, pues es cuanto lo que traemos para presentarles, y estaríamos atentos a continuar con el formato de la reunión. Muchas gracias, secretario. Voy a esperar a que me hagan favor de pasar las tarjetas que hayan recopilado, pero en lo que esto sucede me gustaría aprovechar el tiempo para hacer algunos planteamientos en primera instancia justamente del tema al que usted está haciendo referencia. Evidentemente el tema de las minas, las oquedades, es un tema de preocupación histórica para los vecinos de esta zona. Y aparte es un tema de conocimiento general, no es un tema excepcional que se haya descubierto en este momento. Precisamente por eso es la preocupación. Entonces, uno de los primeros planteamientos con los que a mí me gustaría empezar es invitar a la Secretaría a que todos los estudios a los que estamos haciendo referencia en esta presentación o en presentaciones anteriores, que son los geotécnicos y los geofísicos, puedan ser
puestos a disposición de la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, a efecto de que sea integrado al Atlas de Riesgo de la ciudad. Esto con la intención también de que en un futuro no tengamos que volver a empezar. Algo que nos sucede en estas colonias es que cada administración parece ser que se descubría el hilo negro y volvemos a empezar con el tema de la definición y ubicación de este tipo de minas y de oquedades. Entonces, en el momento en el que pudiéramos estar garantizando que todos los estudios que esté generando la Secretaría de Obras a partir de estas intervenciones se suban al Atlas de Riesgo, creo que ayuda a todo el mundo y garantiza que esta información pues sea de acceso público y no restringido, que es una de las principales creo que elementos que nos piden los vecinos, ¿no? Justamente tener los elementos necesarios para su autoprotección y solicitar las acciones pertinentes para esto. Con esto empezaría, si me permiten, las primeras preguntas. No sé si tengan algún orden o así como salgan las tarjetas, está bien. La primera pregunta es: ¿en qué porcentaje se reducirá el transporte público actual y autos con este proyecto? Bueno, actualmente hablan de que tardan más de una hora, hora y media, pero además siguen una ruta que no es necesariamente por Constituyentes, sino bajan por Vasco de Quiroga, etcétera. Entonces, es un cambio completo a la manera como se van a desplazar, y todos estos pueblos que están en ese lado de Vasco de Quiroga, el pueblo de Santa Fe, va a poder llegar directo a Metro Constituyentes, que ahora tienen que dar una vuelta muy grande, o inclusive son rutas de microbuses, no es en sí rutas que existen, que van por Constituyentes y luego bajan, o sea, no hay acceso por Constituyentes. Entonces esto abre una nueva manera, una nueva forma de movilidad, además de que interconecta las 4 secciones del bosque, que esto no se da ahora con la calzada Los Pinos. Ya hubo conexión entre primera y segunda sección, que la utiliza muchísimos ciudadanos, y ahora tendrá hasta la 4ª sección, que hoy por hoy el único acceso que tenemos abierto es por Vasco de Quiroga, por la parte de abajo. Ana Laura hablaba va a haber 2 accesos, uno que va a estar por Constituyentes y otro por Vasco de Quiroga. Bueno, y otro por la ermita Vasco de Quiroga, la ermita histórica. Entonces, en total serán 3 accesos. Secretario, tendremos, para concluir esta pregunta, ¿tenemos el estudio de movilidad correspondiente para que podamos darle una respuesta mucho más precisa a la pregunta? Porque evidentemente al darse las afectaciones que usted menciona a las rutas, a las rutas de transporte y a las rutas utilizadas, necesariamente habrá una afectación en el volumen. Creo que la pregunta está muy enfocada a saber si disminuirá el volumen de vehículos y el uso que actualmente se tiene sobre Constituyentes. Y pasaría, yo les pediría que si tenemos el estudio nos lo compartan. Aquí luego hacemos compromisos públicos, el secretario ya está acostumbrado a que hacemos estas cosas para poder socializarlo con quien así lo requiera. Y pasaría a la siguiente pregunta. Nos preguntan específicamente sobre los estudios de impacto ambiental. Se hace referencia a que se considera que no ha habido un consenso vecinal a profundidad, ¿no? Particularmente en la colonia Observatorio. Yo estoy consciente que en la presentación se hizo referencia a las mesas de trabajo que se han tenido, pero también invitaría en este momento, para no entrar en un diferendo sobre si se hicieron o no se hicieron, no se fueron suficientes, a que tengamos el compromiso de hacer posteriores para poder hacer este proceso de socialización y que nadie se quede con preguntas en el camino, si ustedes están de acuerdo, y que se pueda subsanar cualquier impresión por parte de la ciudadanía de que no se ha socializado correctamente el proyecto. Entonces, fíjese cómo ya llevo 2, ¿no?
pero sí preguntaría particularmente sobre el estudio de impacto ambiental. Sí, cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental, inclusive el seguimiento a todos los procesos de trasplante, etcétera, los está dando directamente SEDEMA. Tenemos reuniones de trabajo continuamente para dar seguimiento a cada uno de los individuos. La última la tuve con la Secretaría de Medio Ambiente y yo personalmente hace 2 días, donde se identificaron cuáles cumplen, cuáles pudieran tener lo que le llaman ellos declive, en fin, se da un seguimiento puntual individuo por individuo. Entonces, cuenten con la información que sé que creo que lo han solicitado públicamente y seguramente por transparencia también lo hemos estado informando. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que, ya que la problemática de minas es independiente del cablebús, ¿qué garantía tenemos de que una vez terminado este proyecto entraremos con el apoyo del gobierno de la ciudad? Evidentemente entiendo que esto también se refiere a la posibilidad de ampliar el radio de los estudios que están haciendo. Al ser esta una zona tan complicada en términos del subsuelo, existe la preocupación de que los estudios de la Secretaría estén única y exclusivamente enfocados a donde se colocan las columnas. Y evidentemente la preocupación es ampliada, es qué pasa en el tramo de Constituyentes, donde pasa y circula Constituyentes, qué pasa con las colonias de enfrente, que ya tenemos el antecedente de la existencia de minas. Entonces, en la presentación sí se enfatizó en que cada columna tiene garantizado su estudio, pero esto tiene un impacto mayor. Entonces, la pregunta que nos hacen, yo la reforzaría con la posibilidad también de ampliar el radio del estudio de las minas sobre Constituyentes y las colonias aledañas. De acuerdo, como mencioné previamente, una vez determinados los estudios existentes, se establece cuáles serían los adicionales y con base en ello hacemos el programa y en eso sí nos podemos comprometer a que llevaremos a cabo estos estudios adicionales. Sabemos que existen muchos, sin embargo, es importante tenerlos actualizados, dado que las oquedades pueden crecer con el tiempo. Entonces, es importante tener lo más actualizado posible este tipo de estudios geofísicos, sobre todo, ¿no? Geotécnicos. Aquí lo que sí les podemos decir es, con base en los estudios que estamos haciendo de este lado, confirmamos uno por uno de los espacios. La distancia es lejana digamos, a cruzar Constituyentes, y Constituyentes ya tuvo una intervención con los túneles que se construyeron, que seguramente debió de haber aportado algo de información. Es más, se forma una barrera prácticamente entre el bosque y la otra zona, justamente porque se corta Constituyentes. Pero bueno, a eso nos comprometemos a continuar con estudios por parte nuestra. Incluso yo me atrevería a decir que si tenemos el antecedente de los estudios previos para hacer los pasos a desnivel que se encuentran en esa zona, también fueran considerados para adicionarlos al atlas de riesgo de la ciudad. Evidentemente, antes de terminar esta reunión, secretario, le voy a pedir que elaboremos un esquema en el que los vecinos tengan la certeza de que los compromisos que estamos adquiriendo se va a traducir en información y en respuestas para ellos. Entonces, para que lo vaya usted pensando. Aquí tenemos, no son preguntas propiamente, son declaraciones. La primera, el cablebús destruye el bosque de Chapultepec, violando el área de valor ambiental. Por eso es importante justamente el estudio de impacto ambiental. Segunda, la reducción de dimensiones de carriles de avenida Constituyentes provoca tráfico y contaminación. Lo habíamos señalado en alguna ocasión, hay un tramo en el que las columnas empiezan a invadir uno de los carriles de Constituyentes, entonces creo que esa parte no se profundizó para saber cómo se compensaría o cuál es el planteamiento de la Secretaría. Y la estación Dolores está sobre una mina, que esto pues es una preocupación reiterada, como puede ver,
casi la mitad de las preguntas van en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si quiere hacer algún comentario respecto a En esto. cuanto a los carriles que se están afectando, en realidad es temporal. Una vez que se concluya su construcción, Constituyentes continúa con la misma sección que tiene originalmente, de 3 carriles en cada sentido. Y estamos haciendo ajuste en banquetas, en Camellón Central, pero Constituyentes no se toca en términos de sección y de operación a futuro, solamente durante el proceso constructivo. Y en cuanto a la estación Dolores, efectivamente tenemos ubicados aquí las pilas, más que como pilas se diseñan como columnas para cualquier efecto que pudiera tener una oquedad. Es más, ya se construyeron la mayor parte de esas pilas, ya están a niveles de profundidad y estamos analizando con los expertos si es relleno o estabilización de esta oquedad, pero todo está perfectamente definido, o sea, establecido en cuanto a la mina que tenemos ubicada ahí. No entendí la observación, mi querido José Luis, pero ahorita me lo explicas y con gusto lo transmitimos, ¿no? La siguiente pregunta. Sé que se tiene planeado cómo resolver la llegada de personas a la estación de Constituyentes. Sin embargo, me preocupa que esta área se convierta en un gran estacionamiento por la posibilidad de la presencia de autobuses, taxis, y eso conlleva a la presencia de ambulantaje, ya que la salida es hacia Parque Lira, y he visto ya 2 puestos hacia la particularidad de ambulantes sobre Parque Lira. O sea, esto evidentemente se refiere a las externalidades de tener una estación particularmente en Los Pinos. Y sí, si se convertiría también en un futuro en alguna especie de nodo de comunicación con otros medios de transporte. Sí, en realidad también obviamente es una preocupación del gobierno el que esto no se desborde, que no sea un punto donde se genere comercio ambulante, y por ser justamente uno de los nodos del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, por ser uno de los nodos culturales, es que se tiene especial cuidado en el diseño. Actualmente, y la visión, y esto seguramente lo confirman los estudios de movilidad, las personas que lleguen ahí es para conectarse a Metro Constituyentes, no a otros medios de transporte. No hay sección para poder hacer eso, entonces de ahí que lo tenemos visualizado como peatonal y tendremos el control de seguridad de esos espacios. Así ha sucedido en las otras estaciones de cablebús y han estado operando adecuadamente. Gracias. Aquí otra pregunta. ¿Sabía que en la avenida Constituyentes hay minas? ¿Se tiene ese conocimiento? Por eso, con el riesgo de ser reiterativa, insisto, uno de los primeros planteamientos en esta mesa es justamente que todos los estudios se suban al atlas de riesgo para que sean públicos, y la petición expresa es la ampliación del radio de estos estudios para tener la certeza. No, hay una conciencia clara de la ciudadanía de que no son puntos específicos, sino que es toda la zona, ¿no? Entonces, perdón. Sí, eso, los estudios nos permiten identificar hacia dónde tiene conexiones una mina, en fin, y las dimensiones de la mina, y todo eso lo tenemos perfectamente ubicados. Al momento nosotros de estar construyendo, si no lo tenemos confinado, si no lo tenemos identificado, se va el material, y una mina no nada más es vamos a rellenarla, puesto que eso puede generar mayor peso y generar todavía mayores hundimientos. Entonces tiene toda un estudio específico para ver cómo se interviene una mina. En algunos casos lo que hemos hecho es rigidizar el piso, el suelo que está alrededor, y con eso dar estabilidad.
y si es necesario en el interior reforzar. No nada más es cuestión de rellenar. Entonces, eso nos lo dicen los geotécnicos o los geofísicos. Así hemos intervenido en los casos que nos ha tocado apoyar y de ahí que necesitamos mayor información. Por el momento, la que tenemos en las zonas que estamos interviniendo prácticamente es únicamente esa estación. El resto de las estaciones no han presentado ningún otro problema y tampoco las pilas, las columnas. Ha habido unas cuantas, pero es mínimo el efecto. En realidad la mina que tenemos identificada es en la estación 5 y las dos torres próximas, que es la 31 y la 32. Entonces ahí es donde se está atendiendo el proceso. Ya también se le informó a los vecinos cómo se iba a hacer el proceso de atención de la mina de la estación y esas dos torres que están prácticamente, forman parte de la estación, cercanas. Es una mina que tiene alrededor de 45 metros de largo, ¿no? Entonces es muy larga y el procedimiento básicamente es el que explicó el secretario hace un momento. Yo quisiera hacer un alto en este momento para sí plantear la evidente necesidad de una mesa técnica sobre el tema, ¿no? El Congreso pues, les abre la puerta en ese sentido, si desean que lo hagamos aquí, pero también es cierto, y lo digo con toda franqueza, que se ha hecho el planteamiento también vecinal de la participación de las áreas de protección civil. Entonces, seguramente se los vamos a estar planteando para que podamos hacerlo bajo esta misma dinámica, con total y absoluta transparencia y que todo el mundo pueda escuchar, preguntar, ¿no? Creo que es importante. Aquí hace una pregunta, ¿qué criterios se tomarán para seleccionar a los vecinos que laboren en el cablebús y hasta qué edad? O sea, ¿cuál es el esquema que se ha planteado de contratación? Porque en la presentación ciertamente dice que se haría contrataciones a vecinos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la ruta y qué medidas se han tomado? También preguntan, ayer hubo una falla técnica en la línea 1, la gente duró hasta 50 minutos aproximadamente, anteriormente hubo otra falla, ¿cómo se evitarán estos problemas? Que creo que es una pregunta evidente ante la nota que salió el día de ayer en medios de comunicación. Al término de la presente administración dejará todas las memorias de estudios para que la siguiente le dé continuidad, que es parte de la preocupación planteada desde un principio. Sí, el tema de la línea 1 ayer fue una tarjeta electrónica, se identificó, todo el sistema está con base en sensores. Entonces, a partir de un sensor fue que se identificó que era una tarjeta electrónica, se sustituye en ese momento y se atiende el fallo. Sí, es un sistema que tiene, como saben, redundancia, es decir, si tiene algún tema, algún problema, inclusive de energía, tiene redundancia, tiene elementos que le permiten entrar nuevamente y tiene un seguimiento y un monitoreo constante en tiempo real. Entonces, cualquier contingencia pues se atiende y efectivamente ayer tuvieron esa contingencia, se resolvió, no estuvo en riesgo la seguridad, simple y sencillamente pues son contingencias y así se atendió, ¿no? Y ya llevan pues más de un año operando, 2 años casi operando, con millones de ciudadanos que pueden confirmar su nivel de eficiencia y de operación. Y en cuanto a, ¿cuál era el otro tema? Perdón. A terminar la presente administración, cuenten con que estaremos entregando pues, toda la información que nos hayan, que generemos y dándole, además dejando esto para, con información, si es que estuviera en proceso, buscaremos concluirlo nosotros y que los estudios marquen ya los pasos a seguir y bueno, pues ya veremos en cuanto a las acciones y claro que vamos a incorporar a gestión integral de riesgo y protección civil. Sí, gracias. Está en las mesas, me dice Ana. La siguiente pregunta, esta es particularmente para usted, secretario. Dice, ¿tiene información sobre las minas que atraviesan Constituyentes y el bosque de Chapultepec? ¿Tiene estudios de las minas? Que ya lo hemos comentado, pero si desea ampliar, adelante. Y para Ana, ¿cómo piensan hacer la rehabilitación de áreas verdes, instalar árboles y garantizar
que el bosque no salga perjudicado por ambulantaje y basura. Les recuerdo que varias de las preguntas no solamente son de las personas que el día de hoy nos acompañan aquí, sino también a través de las redes sociales nos están llegando algunas preguntas. Y creo que el tema del arbolado es un tema que, aunque no hemos mencionado hasta este momento, sí es un tema en el que yo he escuchado una preocupación ciudadana reiterada por la tala y por la necesidad de extraer y plantar árboles de cierta edad que pareciera ser que no están teniendo un proceso de recuperación como el que se desearía. No sé si desean. Sí, mencionaba que hace 2 días me reuní con la Secretaría de Medio Ambiente y con todos los equipos para dar seguimiento puntual de cómo van las medidas de mitigación, y en ella se habló primero de los individuos que estaban o ya enfermos o prácticamente muertos, que fue una buena parte de los que se retiraron, y aquellos que se trasplantan se da un seguimiento, y en caso de que no sobrevivan, bueno, pues viene la reposición. Entonces pasamos una temporada de extremo calor que también estresó un poco a estos árboles, se siguen monitoreando, se hace un dictamen árbol por árbol, y quedamos de monitorear para en algún momento determinar si hay que reponerlos y las medidas que tenemos que hacerlo. Y la otra cosa también que se platicó fue en dónde hacerlo, porque resulta que una buena parte de los sitios donde se estaba estableciendo que se repusieran, hay rellenos y no es la mejor condición para árboles de gran talla. Entonces se determinó igual hacer un estudio específico para ver en qué otros sitios podemos hacer esa reforestación, y lo estamos viendo con la Secretaría del Medio Ambiente. Ellos asumen obviamente esa gran responsabilidad que tienen, y además por convicción, lo dijimos en la mesa de hace 2 días, no es una cuestión meramente administrativa, creemos en que debemos de cuidar los árboles, de que debemos defender, y que el impacto que podemos tener lo tenemos que renovar, y eso lo hemos demostrado con los humedales que hemos recuperado, con la cantidad de árboles que hemos sembrado a lo largo de toda la ciudad, la polinización, ya se ven abejas, vean en las carreteras ya los parabrisas, ya no se ven insectos en los parabrisas cuando uno sale a las carreteras, la ciudad está llena de abejas, los jardines polinizadores de los que hablaba Ana, es parte de nuestra convicción. Entonces lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y con mucho gusto estaremos compartiendo la información. Secretario, pregunta incómoda de su servidora es: ¿cuántos árboles se han talado, cuántos se van a replantar y cuántos se van a sembrar? Sí, ¿lo tienes? Sí, en total tenemos, ¿cuántos son? En trasplantes son 76 vivos, 3 en seguimiento y 26 que están en dictaminación. Son 115, perdón, trasplantes, y de retiros, ¿cuántos hay? 41 retiros. Y 21 podas. Esas son las cifras que tenemos al día de hoy. A mí me gustaría ampliar esta parte. En total, de todo este tratamiento son alrededor de 177 árboles a lo largo de los 5.5 kilómetros de intervención que tenemos del sistema. Si bien sí quisiera hacer un parteaguas, porque en realidad en este momento lo que se ha hecho también son podas a los árboles, ¿no? Eso es importante. Y también a partir de la Secretaría de Medio Ambiente nos dictamina el tipo de poda que se lleva a cabo. El tema de los que se han retirado realmente no es solamente por la obra, sino porque también en los espacios en los que llegamos ya había árboles con declinación severa o muertos. No quiere decir que esos 41 árboles sean por la obra. Y lo que sí estamos haciendo es buscar que sean trasplantes, y estamos en esta brecha en la que hicimos algunos trasplantes hace unos 3 meses, empezamos a hacer trasplantes, 2 meses, pasó esta onda de calor, ya los habían dictaminado como muertos y ahorita están retoñando. Entonces también se está haciendo esa actualización porque ya se están acoplando al espacio. Entonces eso es importante. O sea, no podemos hacer
la plantación, que se observen como si estuvieran muertos y retirarlos, porque sucede esto, que se están acoplando al espacio al que se llevaron. Entonces también esa parte la estamos revisando con los biólogos. Muchas gracias. En este sentido, seguramente también creo que valdría la pena que habláramos en una ocasión solo y exclusivamente del tema de arbolado. Me quedó pendiente la respuesta respecto a la pregunta sobre las adecuaciones a los carriles de constituyentes por el tema de las columnas, y le adiciono de una vez otras más. Temas relevantes: comercio informal. Habrá estacionamientos en las estaciones, perdón. Y vaya, ¿cómo van a terminar comunicándose estas estaciones, no? Y la estación de Los Pinos, es un comentario, la estación de Los Pinos debería de ponerse más al interior, pues afecta la movilidad de constituyentes. Digo, hoy seguramente la pregunta también tiene que ver porque a la fecha ya se ven afectaciones en la movilidad porque se ha ido cambiando la dinámica exterior de Los Pinos. Si me ayuda con la respuesta. Sí, de constituyentes comentaba que si bien en estos momentos se ve una afectación porque estamos construyendo las cimentaciones, no va a tener afectación el número de carriles ni la sección de estos carriles en ninguno de los sentidos. Es decir, Constituyentes va a quedar con la misma sección, con el mismo número de carriles. Solamente es durante el proceso de obra. En cuanto a estacionamientos en las estaciones, bueno, Los Pinos tiene estacionamiento y se abre al público, y la estación de Parkour también tiene estacionamiento. Son las únicas dos que tienen estacionamiento. El proyecto Cablebús tiene además este impacto de buscar conectar todas estas colonias que no tienen acceso hacia la segunda y tercera sección, justamente a través de estos puentes que van a conectar las estaciones. Cumplen también la función de comunicar, y que ahora no solamente sea el lado de Las Lomas, el lado digamos norte de Chapultepec el que tiene acceso al bosque, sino que sean estas colonias que se ven divididas por constituyentes las que tengan acceso también al bosque de Chapultepec. Y en cuanto al comercio ambulante, pues se ha cuidado en las líneas actuales y será pues también un tema para cuidar en la línea futura, ¿no? Respecto a los puentes, secretario, ¿serían puentes peatonales tradicionales o tendremos algún concepto distinto? Hay también una preocupación manifiesta por el tema de la seguridad en la zona. Entonces, la referencia inmediata es que los puentes peatonales no han generado pues mucha tranquilidad a los vecinos ni a las visitas. Son puentes con otra sección, con otro diseño, bien iluminados, con cámaras, o sea, se incrementa mucho la seguridad. Y aquí es importante mencionar que el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura va a estar resguardado por la Guardia Nacional. Va a haber espacios de la Guardia en cada una de las secciones que van a estar haciendo rondines, o sea, se va a incrementar mucho la seguridad en toda la sección de proyecto Chapultepec. Gracias. La siguiente se refiere a las minas sobre constituyentes en la segunda sección de Chapultepec. Es una caverna enorme y frente a los toros. Después, la siguiente es: no hay transporte y el que hay es muy tardado, es deficiente. La contaminación que hay en la avenida Constituyentes por el tráfico recorrerá el tráfico hacia Reforma. O sea, supongo que se refiere también a que esa contaminación estará generando otro tipo de afectaciones a los usuarios del cablebús. La seguridad para los vecinos sobre las minas, que vuelve a ser el mismo planteamiento, y semáforos peatonales como en Parque Lira, que asumo que esta es una propuesta, no sé si… Sí, les mencionaba, la mina que tenemos ubicada, ya tenemos pues la sección y hasta dónde llega. Si esa mina se estuviera metiendo a Constituyentes, en Constituyentes habría un socavón, o sea, Constituyentes tendría ahorita oquedades. Por eso hablaba yo de cuando se hicieron los túneles, y como bien indicó, debe de haber estudios
información al respecto. La que nosotros tenemos ubicada está perfectamente dimensionada y ya tenemos el tratamiento, inclusive las pilas ya pasaron esa mina y ya llegaron a suelos duros, ¿no? Estamos con la identificación plena de esa. El resto, pues hemos hecho sondeos en cada una de las columnas y no hemos encontrado otras minas. Y eso pues incrementa la información a la que nos referíamos de estudios adicionales y prácticamente las ven a cada 250 metros las torres. A lo largo de los 6 kilómetros tenemos, digamos, sondeos a cada 250 metros y solamente las tenemos ubicadas en este punto, en la parte de Panteón Dolores. Y enfrente tenemos el deprimido, que también es parte de esta información, ¿no?, de intervenciones que se han hecho en la zona. Bueno, reiteraríamos también el que vamos a insistir en la mesa técnica para hablar particularmente de todos esos temas, ¿no?, con las diferentes autoridades. Y no sé si quieren terminar de responder. Sí, los semáforos peatonales como en Parque Lira, en aquellos cruces que sean peatonales, buscamos implementar todas las medidas de seguridad para hacer los cruces confiables y obviamente, pues, además del semáforo, en algunos casos son reductores de velocidad, el señalamiento correspondiente, la accesibilidad 100%, en fin, todo esto y en especial en aquellos puntos donde identificamos movimientos importantes, los hacemos senderos seguros, que incrementamos cámara de seguridad de C5 con botón de emergencia, en fin, todo lo que implementamos para un sendero seguro. Entonces, seguramente, más bien, la comunicación entre Estación Los Pinos y Metro Constituyente será sendero seguro. Gracias. Respecto a la inseguridad, yo como visitante del bosque es un riesgo para las visitas, los vicios que existen por parte de los trabajadores, ya que los ves a toda hora fumando marihuana, aparte la infraestructura que es nueva y no funciona, como por ejemplo el alumbrado, que es fundamental para la seguridad. Particularmente a quien me haya escrito esta pregunta, si está aquí, le pediría que le pasen a Arturo nada más la ubicación precisa de este tema para que también se pueda atender, ¿no? Y si desea comentar algo. Sí, con mucho gusto atendemos si nos informan en qué zonas y vamos, o sea, tenemos protocolos estrictos de higiene y seguridad en las obras, tanto para sus equipos de seguridad preventivos, como también con su comportamiento. Entonces, con mucho gusto lo revisamos. ¿El decreto del Bosque de Chapultepec y su plan de manejo permite este tipo de obras? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿el proyecto cuenta con manifestación de impacto ambiental? Ya la habíamos, creo que es la primera pregunta que se hizo, que es compromiso que se entregue. ¿Y qué relación tiene con el acuerdo de facilidades? O sea, si hay algún acuerdo de facilidades para efecto de, supongo que de ambas obras, tanto del proyecto Chapultepec como Cablebús. Sí, de hecho así es como tenemos la autorización por parte del área de regulación ambiental. Es un acuerdo de facilidades que prácticamente ya está autorizado entre los 5.5 kilómetros y al final del día es este seguimiento que menciona el secretario que se está llevando a cabo cada semana en mesas con la Secretaría de Medio Ambiente. Es importante nuevamente mencionar estas cifras que dimos de arbolado son las que se está llevando a cabo la revisión. Si bien por maniobras muchas veces tal vez se requiera una actualización, se lleva a cabo esa petición y hasta que no esté autorizada se puede llevar la acción, ¿no? Entonces eso es importante y el acuerdo de facilidades nos brinda el tener una mejor comunicación con esa parte de regulación ambiental. A ver, yo ahí plantearía respecto a los 102 árboles que estarían siendo afectados por el tema de trasplante, ya sea que estén vivos, se les dé seguimiento o vayan a ser afectados, en fin, toda la descripción. La primera pregunta que haría es,
¿Es a lo largo de todo o hay alguna zona en particular donde estén concentrados esta afectación? No, son diferentes frentes de trabajo. Si bien las áreas más extensas son esas 6 estaciones, vamos realmente de la estación de Parkour a Los Pinos, ya que Vasco de Quiroga, nosotros hicimos la adquisición de 2 predios y estamos trabajando sobre una plaza que prácticamente no tenía arbolado, entonces ahí no tenemos afectaciones en ese sentido. En la estación que está al interior de la 4ª sección, como se los mencionaba, el impacto más grande lo hicimos en una infraestructura que es un polvorín, entonces tampoco teníamos en el alrededor arbolado. Donde sí estamos trabajando lo más fuerte es de Parkour a Los Pinos. Y me permitiría hacer una pregunta incómoda entonces. Si tenemos el documento de impacto ambiental y este documento tiene o funciona bajo un estudio previo, ¿cuál ha sido la metodología para que la propia Secretaría de Obras vaya adaptándose a las necesidades del proyecto, como lo mencionaban hace rato, y se vaya considerando las nuevas afectaciones ambientales que no estaban consideradas al inicio del proyecto? En realidad van a ser cambios mínimos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que recordar que hay un montaje fuerte de electromecánica. Entonces, dependiendo del espacio que tenemos, desde la vialidad o desde los estacionamientos o las áreas más abiertas donde se puedan colocar las grúas para montar ese sistema electromecánico, ahí es donde podríamos hablar, para no impactar los árboles de manera negativa, recurrir nuevamente a trasplantes. Pero ahorita las zonas que prácticamente ya tenemos acordonadas con los tapiales ya incluyen parte de esos movimientos. Entonces, estamos en un proceso de obra, ¿no? Yo le recordaré nada más que si la hago con usted la tendría que hacer con todo el mundo. No, es acuerdo de facilidades. Tenemos A ver, autorización. lo que planteamos, fue la primera pregunta, es que si no solamente nos entregarán la documentación, sino que tendremos una nueva mesa de trabajo solo para ese tema, ¿sí? Que tenemos, bueno, ya tengo una lista de muchos compromisos, pero uno de esos es esta mesa, ¿sí? Va. La siguiente pregunta: como comerciante fui afectado en mi inmueble opuesto y no dan solución ni la dirección del bosque ni la de obras, y falta seguridad en la segunda sección. Esto particularmente es en la segunda sección. Pues lo revisamos, a ver el caso específico, ¿no? Si está aquí, no es por… ok, entonces si nos permite, ahorita lo vemos al final de la reunión. ¿Cómo estamos en tiempos, secretaria? Porque tengo 15 minutos. Creo esta sería ya la última de las preguntas, para que pudiéramos hacer una relación de todos los compromisos que hemos hecho en esta mesa. Dice: las zonas de inseguridad es en las obras, específicamente frente al Parque Aztlán Las Víboras. Es un camello nuevo que están realizando abajo del Sope, en el Lago Menor, en la estación Dolores. Incluso han incrementado los asaltos en Avenida Constituyentes por el tráfico. Eso debe ser adecuaciones de medio ambiente. Lo revisamos, como mencionaba, la seguridad va a estar a cargo de Guardia Nacional. Vamos a revisar, se han implementado muchísimas cámaras nuevas de control. Ya el bosque tiene un nuevo sistema de control y de seguridad. Se incrementó mucho el alumbrado en corredores. Lo revisamos con mucho gusto. Lo revisamos, los puntos que tengan, por ejemplo, en caso de red vial primaria, de inmediato yo lo atiendo. Al interior del bosque reviso con el bosque la atención. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Y así le damos seguimiento, pero sí les informo que
¿Se instalaron cuántas cámaras? Sí, son muchísimas. Ahorita no traigo esas cifras porque no lo hizo Secretaría de Obras, pero lo revisamos con el bosque, cuenten con ello. Y terminaría con una pregunta de su servidora, Sí. secretario. También existe la inquietud ciudadana, que creo que es válida, si las colonias, justamente las que nos mostraba en el, creo que es la siguiente lámina, no estoy muy cierta, donde a ver, si me ayudan colocando el triangulito, hay una donde se ve el triángulo de las colonias afectadas en la parte frontal de las intervenciones que se están haciendo. Si estas colonias recibirán particularmente a algún tipo, perdón la expresión, pero así es como usualmente se conoce, aunque entiendo que no aplicaría para una intervención del Estado propiamente, pero algún tipo de medida de mitigación para las colonias, exactamente las que están ahí marcadas, que son 16 de septiembre, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, América, Observatorio, y ya no veo más, pero creo que son todas, ¿no? Y en el, no sé, en el caso de Álvaro Obregón. Sí, en realidad, pues la obra las beneficia en términos de que les va a permitir conectividad, les va a dar comunicación hacia el bosque, y en el programa de bienestar en tu colonia habría que ver si están consideradas como parte de las colonias donde se está interviniendo bacheo, alumbrado, en fin, que como bien saben son cuestiones de calles secundarias, pero que en algunos casos se ha considerado intervenir y hemos hecho intervenciones en muchas alcaldías, ¿no? Entonces, habría que revisar. Nosotros no determinamos dónde entramos en bienestar en tu colonia, y habría que revisar también dónde tenemos senderos seguros. Lo que sí podemos hacer y confirmar es cualquier conexión hacia estos puentes peatonales, buscaremos hacerlo sendero seguro. Ya en Constituyentes reforzamos todo el alumbrado. Ya también intervinimos en algunas zonas banquetas, guarniciones, y buscaremos si existen algunos cruces o algunos puntos de inseguridad para comunicar con estos puentes que serían la conexión con las estaciones de cablebús o el paso a Chapultepec, asegurar que sean senderos seguros. Secretario, con el riesgo de ser reiterativa, Sí. Pensando en que varias de las estaciones tienen un evidente fin turístico, ponemos el ejemplo de la estación Dolores, y traeremos una población distinta a la población usual de la zona. Se realizará una intervención muy dramática, muy espectacular del lado de Chapultepec, y en la contraparte estaríamos pues prácticamente dejando en las mismas condiciones a la colonia. ¿A qué grado llegará esa intervención? Quiero ser mucho más precisa. No, lo que estamos haciendo es tanto la acera que da al bosque, vamos a replicar las condiciones de accesibilidad en la acera de enfrente de las colonias de Constituyentes. Muchas de ellas carecen de rampas, de cruces seguros, de las condiciones de la propia banqueta para caminar y demás. Entonces, todo ese frente es el que nosotros llamamos un proyecto de accesibilidad al bosque, ¿no? Que tome en cuenta todas esas colonias de enfrente, no solamente desde Daniel a 16, sino también lo que no traemos marcado de este lado, no porque sea menor, sino porque hay mucha infraestructura pública como el IPN, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena. Entonces, la intención de conectar también Belén de las Flores, que está un poco más abajo, pues es que toda esa zona de Constituyentes cree y mejore condiciones de accesibilidad. Yo invitaría a que también nos compartieran esa información, porque si no se genera la impresión de que toda esta intervención es solamente para un lado y no para el otro lado, cuando la zona habitacional y las colonias que están enfrente pues hacen su vida en esa zona del bosque, ¿no? Incluso llevan a sus hijos, ahí hay un CENDI, no solamente, mucha gente hace referencia a la escuela del Pípila, que nos quedamos ahí también, y lo digo con el comentario de la ex jefa de gobierno respecto a que se buscaría la no afectación de la escuela, y sigue siendo la afectación, pero adicionalmente eso no nada más están los tres colegios del Pípila o el CENDI
Miguel Hidalgo, no estoy segura si está en la zona de… El CENDI está en Parque Cricri. Cricri. Ajá. Y hay una escuela primaria también ahí en el Inter. Entonces, y es el cruce para muchas personas, para su día a día. Entonces, no solamente es el generar algo estético, sino creo que sí tendría que estarse pensando en una intervención mucho de mayor calado para estas zonas. Si me permiten, relacionaría los compromisos que estamos generando en esta mesa de trabajo. El primero sería que la documentación a la que se ha hecho referencia, los estudios anteriores, actuales y futuros, estarían también no solamente socializándose y entregando, sino que se integrarían en el atlas de riesgo de la Ciudad de México. El segundo, estarían proporcionándonos el estudio de impacto ambiental. Tercero, tendríamos pendiente una reunión de socialización, particularmente en la colonia Observatorio. Cuarto, es más complicado, el que se estaría definiendo el esquema de ampliación de los estudios, el radio de estudios, ¿sí? Para tener la certeza sobre Avenida Constituyentes y las diferentes colonias habitacionales en la zona. Quinto, tendríamos también esta reunión o recorrido, reunión de trabajo sobre el tema de arbolado y las áreas verdes. Nos estarían compartiendo el estudio de movilidad también. Y estaríamos concretando con una mesa técnica para poder profundizar en el tema de las oquedades y las minas, donde estaríamos solicitando que interviniera tanto la Secretaría de Protección Civil como la propia alcaldía y su área técnica. ¿Sí? Pues con esto estaríamos dando por terminado en tiempo. Tengo que decirlo, cosa rara en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Normalmente a estas reuniones nos alargamos más. El día de hoy fuimos, a pesar de que hubo muchas preguntas, fuimos muy eficientes. Yo agradezco, como siempre, la participación de la Secretaría y de todo su equipo de trabajo, a los vecinos y vecinas por el interés, por estar aquí acompañándonos. Y pues estaremos dando seguimiento a los compromisos que está haciendo el día de hoy y les estaríamos comunicando en qué momento vamos a poder caminar en este sentido a la brevedad. Muchísimas gracias a todos y a todos y les deseamos un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. ¿Quieres sus preguntas? Ya las anoté, gracias. Pero sí, nos las llevamos. Esta es la mía. Esta es Ya está. bueno, como… Pero ya la estuvimos también captando. Se las traigo por sus tarjetas. Remota. Mis tarjetas, Yo le acá doy mis están. tarjetas y usted me da las. Sí. Creo que es lo mismo que acá, pero sí, adelante. Perdón, ¿de pie o sentados? Sí, son las mismas, ¿verdad? ¿Cómo prefieren estar? De todo el proyecto Chapultepec. Como usted quiere, como tú quieres. Sí. Ay, pues póngase. Parece que estamos regañados, hoy somos muy formales. Hoy me porté muy bien. Siempre, gracias. Muchas gracias.